Hola, muy buenas, tengan un cordial saludo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en la Facultad de Ciencias Técnicas, la carrera de Ingeniería Civil, cursando el sexto semestre paralelo a 2 en la asignatura de hormigón 1. Somos el grupo número 2. El tema a tratar es sobre el comportamiento del hormigón armado. El hormigón armado es un material estructural que resulta de la combinación del concreto y el acero, permitiendo aprovechar las propiedades de ambos. El concreto aporta resistencia a la compresión, mientras que el acero compensa su debilidad frente a la tracción. Gracias a esta unión, el elemento resultante puede resistir tanto fuerzas de compresión como de tracción de manera eficiente. El desarrollo del hormigón armado se remonta al siglo XIX, cuando se comenzó a insertar acero dentro del hormigón para mejorar su desempeño estructural. Desde ese entonces, su uso se ha manifestado en obras como puentes, edificios, presas y pavimentos. Este tipo de construcción permite una alta resistencia frente a condiciones ambientales adversas, siempre que se respeten las normas de diseño y ejecución adecuadas. Este sistema constructivo también es conocido con otros nombres como concreto reforzado, hormigón reforzado o concreto armado, y se ha convertido en una de las técnicas más utilizadas en la ingeniería civil. El concreto, por su parte, se compone de una mezcla de materiales como arena, grava, cemento y agua de proporciones específicas, dependiendo de su aplicación. En cuanto al acero, las barras utilizadas en construcción varían según la normativa de cada país, aunque generalmente se comercializan con medidas en sistemas imperiales e internacionales. Los principales componentes del hormigón son, tenemos el cemento. El cemento es un aglutinante del hormigón, es un polvo fino que al mezclarse con agua reacciona químicamente en un proceso conocido como hidratación, formando una pasta que endurece y adquiere resistencia. También tenemos los agregados. Los agregados constituyen la mayoría del volumen del hormigón. Están compuestos generalmente de arena, grava o roca triturada y se clasifican como agregados finos, que es la arena, y agregados gruesos, que es la grava o la piedra triturada. También tenemos lo que es el agua. El agua es esencial para la reacción química del cemento y para darle al hormigón su trabajabilidad. Sin embargo, la cantidad de agua es crucial. Demasiada puede debilitar el hormigón y poca puede hacerlo difícil de trabajar y compactar. La relación agua-cemento es un indicador crítico de la calidad del hormigón, influenciando directamente en su resistencia y durabilidad. Tenemos los aditivos. Los aditivos se usan para modificar las propiedades del hormigón fresco o endurecido. Se añaden en pequeñas cantidades a la mezcla para mejorar o cambiar alguna de las características del hormigón. También tenemos el aire incorporado. En algunos casos se incorpora intencionalmente aire en el hormigón mediante el uso de agentes espumantes. Las burbujas de aire mejoran la resistencia del hormigón a los ciclos de congelación y descongelación y mejoran su trabajabilidad. Por último, tenemos lo que es el acero. El acero de refuerzo es un material indispensable en el hormigón armado, ya que aporta resistencia a las tensiones de tracción, permitiendo que las estructuras soporten mayores cargas sin fracturarse. Comportamiento mecánico. El hormigón armado es un material compuesto por concreto y acero, cada uno con propiedades distintas. El concreto resiste bien la compresión, pero es débil ante la tracción, mientras que el acero es excelente para resistir tracción y aporta ductilidad. Cuando se aplica carga a un elemento de concreto armado, este atraviesa tres etapas principales. La primera etapa, fase elástica inicial sin grietas. El concreto y el acero trabajan juntos de forma elástica, no hay grietas y la rigidez es máxima. Segunda fase, elástica con grietas. Aparecen grietas por tracción en el concreto. El acero comienza a asumir la tracción, reduciendo la rigidez general. 3. Fase inelástica o plástica. El acero fluye, se deforma permanentemente y el concreto empieza a aplastarse. Aumentan las deformaciones y disminuye la rigidez. Esta etapa es clave para la seguridad, ya que permite advertir la falla. Además, el hormigón armado responde de manera distinta, según el tipo de fuerza. Fases del comportamiento del hormigón armado y sus puntos: fisuración y comportamiento post-fisuración, fluencia y retracción del hormigón armado. Fases del comportamiento del hormigón armado. El hormigón armado presenta diversos comportamientos físicos y mecánicos a lo largo de su vida útil. Este análisis se centra en las etapas de fisuración, comportamiento, postfisuración, fluencia y retracción, como están en las imágenes.
Fisuración y comportamiento post-fisuración del hormigón armado. La fisuración del hormigón armado es un fenómeno inevitable debido a la naturaleza frágil del concreto y baja resistencia a la tracción. Estas fisuras pueden ser originadas por diversos factores como cargas externas, cambios térmicos, retracción plástica y endurecimiento. El inicio de la fisuración se produce cuando las tensiones internas superan a la resistencia a tracción del concreto, lo que puede suceder en las primeras etapas de fraguado si no se toman medidas de curado adecuadas. Estas fisuras, aunque pequeñas, pueden ser perjudiciales si permiten la penetración de agentes agresivos como cloruros y sulfatos, lo cual compromete la durabilidad del acero de refuerzo. El comportamiento post-fisuración está gobernado principalmente por el acero de refuerzo, que asume el esfuerzo tras la fisura y restringe su apertura, contribuyendo así a mantener la funcionalidad estructural. La interacción entre el concreto de acero mediante la adherencia permite una redistribución de esfuerzos, lo cual es esencial para la capacidad de carga residual de la estructura. Este comportamiento también influye en criterios de diseño en cuanto a la apertura máxima de fisuras permitidas según normativas estructurales. Fluencia y retracción del hormigón armado. La fluencia del hormigón se refiere a la deformación progresiva dependiente del tiempo que ocurre bajo una carga constante. Este fenómeno es especialmente relevante en elementos estructurales sometidos a cargas sostenidas como vigas, columnas, y depende de múltiples factores como la humedad relativa, la temperatura, el tipo de cemento, la relación agua-cemento y la edad del concreto en el momento de la aplicación de la carga. La fluencia puede afectar a la redistribución de momentos, a la apertura de fisuras, así como generar desplazamientos excesivos en elementos estructurales a largo plazo. Por tanto, debe ser considerada en el diseño para evitar problemas de servicio, como deformaciones permanentes y pérdida de alineación estructural. Por otro lado, la retracción es una disminución de volumen que ocurre durante el proceso de endurecimiento del hormigón y también en su estado endurecido. Existen diferentes tipos de retracción: plástica, autógena, por secado y térmica. La retracción por secado es la más común y se produce por la pérdida de agua hacia el ambiente. Y hoy les voy a hablar sobre los factores que afectan el comportamiento del hormigón armado. El tiempo de fraguado y curado. El tiempo de fraguado y el proceso de curado son determinantes en el desarrollo de la resistencia y durabilidad del hormigón armado. Un curado adecuado incrementa la resistencia a compresión y la capacidad de formación. La resistencia del módulo de elasticidad aumenta con el tiempo de curado. La falta de curado puede reducir la durabilidad e incrementar la aparición de fisuras prematuras. Calidad de los materiales. Los componentes, cemento, áridos, agua y acero. Estos deben cumplir con normas técnicas. Impurezas o defectos reducen la resistencia, durabilidad y adherencia. Un buen control de calidad garantiza un comportamiento estructural predecible y seguro. Relación agua-cemento. La relación agua y cemento determina la resistencia, durabilidad y densidad del hormigón. Una relación baja reduce la permeabilidad y mejora la resistencia a compresión y durabilidad. Por lo contrario, una relación alta produce mayor porosidad, debilita la mezcla y acelera la corrosión del acero. Influencias del ambiente. Las condiciones ambientales afectan directamente el comportamiento del hormigón. Factores como la temperatura, la humedad y la presencia de agentes agresivos como cloruros y sulfatos aceleran los procesos de corrosión de las armaduras. La difusión de iones y la pérdida de alcalinidad del concreto reducen la vida útil estructural. En climas extremos es crucial seleccionar mezclas y recubrimientos adecuados para garantizar durabilidad. Propiedades y dosificación de los materiales. El desempeño del hormigón en estado fresco y endurecido depende de las propiedades físicas y químicas de sus componentes. La resistencia a compresión, trabajabilidad, cohesión y durabilidad dependen de la pureza de los materiales, su granulometría y la relación entre ellos. Una correcta dosificación busca equilibrio entre resistencia estructural, facilidad de colocación y durabilidad. Una mezcla mal diseñada puede generar fisuras, más adherencia con el refuerzo y menor vida útil. Cargas aplicadas. El tipo, magnitud y duración de las cargas influyen directamente en el comportamiento estructural del hormigón armado. Las cargas muertas, vivas, sísmicas o dinámicas generan distintas demandas sobre los elementos estructurales. Las cargas repetidas, mal distribuidas o no preventivas pueden provocar fisuración, deformaciones excesivas o incluso fallas estructurales.
Comportamiento estructural del hormigón armado ante cargas específicas. El hormigón armado es un material compuesto que combina las propiedades del hormigón y del acero, permitiendo que la estructura resista tanto esfuerzos de compresión como de tracción. Su comportamiento ante cargas específicas depende de varios factores como el tipo de carga, la geometría del elemento estructural y las propiedades de los materiales involucrados. En carga viva, también llamadas sobrecargas de uso, están conformadas por los pesos de personas, muebles y equipos y accesorios móviles o temporales. Cargas muertas. Las cargas permanentes, también llamadas cargas permanentes, están constituidas por los pesos de todos los elementos estructurales que actúan en permanencia sobre la estructura. Son elementos como muros, paredes, losas, recubrimientos, instalaciones sanitarias y todo artefacto integrado permanentemente a la estructura. Cargas ambientales. Las cargas ambientales en la normativa ecuatoriana de construcción son consideradas como cargas variables que afectan a la estructura. Estas cargas se deben a fuerzas naturales como el viento, la lluvia, la nieve y temperaturas extremas. Tenemos lo que son las cargas cíclicas. Las cargas cíclicas se definen como una fuerza que se aplica de forma repetitiva o variable en el tiempo. Son una consideración clave en el diseño estructural según la normativa ecuatoriana de construcción. Se encuentran en estructuras que están sometidas a condiciones de uso que generan cambios en las cargas, como puentes, grúas, etc. Tenemos lo que son los tipos de falla. Falla por flexión. Esta ocurre cuando las fuerzas aplicadas a un elemento estructural, como una viga o columna, exceden su capacidad para resistir la flexión. Falla por compresión. La falla por compresión se produce cuando una estructura o material no puede soportar una fuerza de compresión que se aplica sobre ella, causando su deformación o ruptura. Falla por fatiga. Se define como una estructura retardada, bajo carga cíclica. Se trata de un daño acumulativo, no de un daño por carga única. La fatiga es el modo de falla más común en los ejes debido al efecto de las cargas cíclicas que actúan sobre ellos en condiciones normales de trabajo. Tenemos falla por pandeo. El pandeo se produce cuando una estructura, como una columna o un puntal, se encuentra bajo compresión y excede con una carga crítica. Normativas e innovación del hormigón armado. Normativas. En Ecuador el diseño y la construcción con hormigón armado están regulados principalmente por la normativa ecuatoriana de la construcción. Esta normativa establece los requisitos técnicos mínimos para garantizar la seguridad estructural, la durabilidad y el comportamiento adecuado de las edificaciones frente a cargas permanentes variables y sísmicas. Dentro de la NEC, el documento más relevante para el diseño estructural en hormigón es la NEC SEHM, Seguridad Estructural Hormigón Armado. En esta sección se basa en el código ASI 318-11 adaptándolos a las condiciones sísmicas propias del territorio ecuatoriano. Incluye lineamientos para el uso adecuado de materiales, diseño por resistencia última, servicio y durabilidad, además de especificaciones constructivas para los elementos como vigas, losas, columnas, muros y cimentaciones. La NEC SEGC, Generalidades de Cargas, y la NEC SEDS, Diseño Sismo Resistente, definen las cargas a considerar en el diseño y los criterios específicos para asegurar un adecuado comportamiento sísmico de las estructuras. También tenemos el Instituto Ecuatoriano de Normas de Normalización, INE. Emite normas técnicas específicas relacionadas con los materiales empleados en el hormigón. Entre ellas se destacan la INE en 490, la INE en 858 y la INE en 2162, que aseguran la calidad de los insumos usados en la construcción. En casos o necesidades técnicas específicas, la NEC permite el uso complementario de normas internacionales como son la ASI, ASTM o ASCE, siempre y cuando sean justificadas adecuadamente en el proyecto estructural. Innovación. El hormigón armado, una innovación clave en la ingeniería civil, es un material compuesto que combina la resistencia del hormigón con la flexibilidad y resistencia a la tracción del acero, permitiendo así la construcción de estructuras más resistentes y versátiles. En esto tenemos que es una innovación, diseño y optimización. Se han desarrollado teorías y herramientas computacionales avanzadas
para optimizar el diseño de estructuras de hormigón armado, maximizando así la eficiencia y minimizando el uso de materiales. Materiales alternativos. Se están explorando nuevos diseños de mezclas con materiales alternativos para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad del hormigón armado. También hormigón autocompactante. Este tipo de hormigón facilita la construcción al no requerir vibración mecánica y permitir una colocación más rápida.